y es escritor invitado para el diario La República sobre temas de finanzas personales y bursátiles. Y hoy vamos a hablar de si se avecina una fuerte valorización en el Colcap. Entonces aquí ya, Javier, es todo tuyo el escenario. Hombre, muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación, muy generosa. Bueno, antes que nada, saludarlos, darles las gracias por la invitación a la Universidad ICESI, a todas las personas que están liderando todo este interesante ejercicio. Yo la verdad es que me siento muy complacido de abrir estos espacios. Voy a apagar un rato mi cámara para poder grabar eh, esta sesión. Entonces, denme un segundo, ya empezamos. Que luego para poderla publicar. ¿Usted la están grabando ya, Juan Pablo? Sí, sí, se está grabando, se está Ya, grabando. bueno, perfecto. Entonces para entonces dejar la cámara prendida y luego me comparten el video, listo. Listo, listo, Bueno, entonces perfecto. vamos entonces a trabajar ese tema que ha sido bastante interesante. Me lo han preguntado mucho. eh, Porque llevamos mucho tiempo hablando del tema de las deudas que nos tiene el Colcap. Y pues bueno, esto yo creo que es una realidad innegable. Vamos entonces a empezar. Se viene, vamos a ver próximamente una fuertes valorizaciones en el mercado accionario en Colombia. Bueno, pues hay varias verdades a considerar, ¿no? Y creo que con esto quiero arrancar como una especie de disclaimer. Todo lo que vamos a ver aquí literalmente es un tema netamente académico. No van a surgir recomendaciones ni de compra ni de venta. Aquí no estamos recomendando ni comprar ni vender acciones. Estamos hablando de un ejercicio y un espacio netamente académico donde vamos a hablar de cosas que posiblemente pueden ocurrir o posiblemente no pueden ocurrir. Entonces, después de haber hecho ese disclaimer, cada uno de ustedes, en su infinita sabiduría, tendrá la responsabilidad de asumir el riesgo de operar activos de alto riesgo como son la renta variable en Colombia. Y aquí digamos que nosotros nos liberamos de esa responsabilidad. Solamente compartimos nuestro view, nuestras observaciones, nuestros análisis y que caben todas las preguntas y además también pueden caber también todo el tipo de contrapreguntas o de contraargumentos que son también válidos. Después de haber hecho entonces este disclaimer, vamos a mirar algunas verdades para considerar y a considerar. El tema es que la versión en la Bolsa de Valores de Colombia, y hay muchos, me refiero a la versión, es la disponibilidad, la disposición, la poca disposición hacia la Bolsa de Valores de Colombia, que en gran parte en Colombia es financiera, o de bancos o de entidades financieras, no es netamente un tema local. Esto es una afirmación de una firma comisionista de bolsa que consideré bastante importante traerlo en un análisis reciente que hizo Alianza Valores, esta afirmación es de Alianza Valores. El tema es que efectivamente nuestra Bolsa de Valores de Colombia tiene una gran porción de compañías del sector financiero y por lo tanto uno habla y dice, pero ¿por qué Colombia, que es un país con una parrilla de acciones muy interesantes en el mercado público de valores, específicamente en renta variable, ¿por qué no es tan atractivo? ¿Por qué no es atractivo con el tipo de cambio actual? Ya vamos a mirar, que es un tema pues generalizado. La renta variable en Colombia ha rentado un menos 40% entre un periodo entre el 2010 y el 2020. Es decir, que hemos tenido una década literalmente con pérdidas, ¿no? Entonces también es una realidad que tenemos que considerar y partir de ella. Hemos vivido una década nada generosa en las bolsas emergentes. Pues bueno, ya también les vamos a mostrar algunas cositas allí que pueden ser importantes. Pues digamos que el responsable ha sido el buen desempeño que ha tenido las bolsas americanas y por ende los inversionistas van a preferir invertir en acciones en Estados Unidos que en Colombia, por ejemplo. Y por último, que las crisis financieras han lastrado de manera importante las condiciones económicas y por ende la fuerza de la recuperación. Estamos viendo nosotros, para este último punto, pues hace nada tuvimos la crisis más importante que vio el mundo en términos financieros y fue en el 2008. No han pasado ni siquiera 10 años y aparece ya la recesión de Estados Unidos. Hay muchas personas y analistas que dicen, en estos momentos estamos viviendo la crisis debido a la pandemia, pero resulta que la pandemia no apareció
para, para decirnos, entró el mundo en crisis. No, el mundo ya venía con una crisis, ya estaba entrando e ingresando en una recesión en Estados Unidos y por ende la pandemia simplemente es una variable más, pero no es la causa para que también lo tengamos presente. Entonces, en ese orden de ideas, ya esto nos pone también a nosotros a pensar muchísimo, ¿no? Es decir, esas condiciones económicas que ven lastradas, estábamos saliendo literalmente de una crisis económica muy importante, la subprime de Estados Unidos, y pues aparece la recesión en Estados Unidos y pues literalmente entorpece este movimiento o el ciclo de recuperación. Vamos entonces a empezar con algo muy importante que es lo que más tengo en este instante como para argumentar mi tesis. Y mi tesis es que próximamente se vendrá un movimiento muy importante en las acciones en Colombia por una simple y sencilla razón. La razón es esta. Deme un segundo aquí, miramos acá. Listo. Vamos a mirar, ahorita miramos las preguntas, ¿vale? Vamos a mirar aquí el tema de la tasa de referencia del Banco de la República. La tasa de referencia del Banco de la República viene de el año 1999, exactamente desde abril, desde cuando nace el Banco de la República. Y en esa época la tasa de intervención del Banco de la República era de 2 dígitos. Por allá en el 99 teníamos una tasa de interés del 25%. La inflación estaba muy seguramente cercana a este dato también. Porque si hacemos memoria, alguien me podría decir, muy seguramente con toda la razón y el argumento, que es que anteriormente los bancos sí daban unas tasas muy interesantes a través de CDTs, por ahí en el 99 o antes del 99. Y sí, efectivamente aquí está la verdad, la realidad. También en esa época teníamos inflaciones de 2 dígitos. Bueno, entonces voy a marcar dos momentos importantes en la tasa de referencia y vamos a mostrar esta en 2008, cuando alcanzamos el 10% y luego viene y se descuelga de una manera importante. Está la crisis subprime, ¿no? De los Estados Unidos. Estalla la crisis subprime y la tasa del Banco de la República cae a mínimos en ese momento histórico, al 3,5. En ese momento histórico. Ahora muestro el 2016, cuando empieza y digamos que empieza, por así decirlo, a presentarse nuevamente movimientos de descenso del Banco de la República en tasas del Banco de la República y estamos a hoy en la tasa mínima histórica, 1,75. Entonces marco estos 2 puntos porque lo vamos a mirar más adelante como una referencia importante. Ahora bien, entonces, ¿por qué traigo aquí la tasa de referencia? Porque la tasa de referencia del Banco de la República para nosotros, los administradores de portafolio, son muy importantes. Porque en estos momentos, si nosotros revisamos el dinero, el excedente de tesorería para invertir, ese dinero de tesorería se iría a inversiones en entidades de altísima calificación crediticia, sobre todo por las condiciones actuales y los riesgos actuales. Los administradores de portafolio en estos momentos estamos mirando la posibilidad de manejar grandes porciones de recursos por tema de riesgos en depósito remunerado al Banco de la República. El depósito remunerado está por debajo del 1,75 efectivo anual. Es decir, que los retornos de esos recursos depositados en el Banco de la República rentan por debajo del 1,75 efectivo anual, una tasa muy baja. La inflación está muy cercano, rondando el 3%. También miramos la inflación. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros, en este instante se vuelve un problema manejar la liquidez porque los retornos están siendo muy bajitos en las tasas fijas, en la renta fija, en los CDTs, en los bonos de renta fija. Y los bonos indexados al IPC o los bonos en URs, pues tienen rentabilidades más altas, obviamente para plazos mayores. Lo que pasa es que las condiciones económicas en este instante solamente nos está permitiendo como concentrarnos muchísimo en tasas cercanas, perdón, en tipos, en vehículos de inversión cercanos al efectivo o a cero en plazo, es decir, a muy corto plazo. Esto nos abre la puerta, y por eso es que insisto mucho en esta tesis, abre la puerta que los administradores de portafolio deben, en la medida que las condiciones económicas se mejoren, empiezan a mirar otro tipo de instrumentos, otro tipo de activos. Ya vamos a mirar qué otro tipo de activos. Aquí tenemos la tasa, el IPC, la inflación, desde 1993. Miren que no es mentira lo que les estaba diciendo por allá, cuando estábamos viendo el Banco de la República en las tasas del 25%, en el 99, por allá en el 93 la inflación era del 25%. Efectivamente, el Banco de la República empieza a hacer una tarea muy importante
en términos de control de administración de todo lo que es la política monetaria, y la inflación, que es el principal objetivo del Banco de la República, pues empieza a mostrarse o a mantenerse consolidado en un solo dígito. En estos momentos la tasa de inflación está por debajo del 3, que es el rango máximo, perdón, el punto medio, el punto objetivo del Banco de la República. El máximo es el 4, el punto medio es el 3, y la inflación en este momento está rondando el 2. En ese orden de ideas, cuando tenemos esas tasas de interés tan bajas, una inflación tan baja, hay que tener en cuenta que cuando la inflación está tan baja, es única y exclusivamente es una respuesta a la dinámica económica. La dinámica económica en estos momentos nos está mostrando que la demanda en el país está bastante golpeada y por lo tanto, pues la percepción y la disponibilidad, disposición para consumir, pues es bastante baja. Entonces, en ese orden de ideas, eso se traduce en inflación baja. La inflación baja también genera un problema porque también genera poca actividad económica, y al generar poca actividad económica, pues por ende tenemos todas las condiciones que tenemos en este instante. Producción, el Producto Interno Bruto decreciendo, en este momento está creciendo de manera negativa, pues también por lo que ha pasado con las cuarentenas. Y dos, el tema del desempleo. Desempleo de 2 dígitos por encima del 20%, pues es otro tema bien complicado. Esto lo traigo porque para nosotros los analistas y sobre todo para los administradores de portafolio se puede mirar como una oportunidad o se puede mirar como un riesgo muy alto. Uno, oportunidad, porque en la medida que la inflación empiece a caer, los precios de las acciones teóricamente deberían subir por un tema que se llama el yield, pero eso es algo que no vamos a explicar aquí. Simplemente rápidamente, el yield es todo los rendimientos que me genera la parte fija, los dividendos, o sea, las acciones a través de dividendos. Entonces, la inflación a la baja, el yield tendería a bajar, como los dividendos se pagan o se determinan cada semestre o cada año, no cambian cada mes. Entonces, el precio de las acciones tenderían a moverse hacia arriba por un tema de yield. Eso por un lado. Y dos, los riesgos, pues los grandes riesgos, todo lo que tiene que ver con el aparato económico. Entonces, en ese orden de ideas, entremos en materia, el Colcap. El Colcap, teniendo en cuenta las dos variables que hemos mencionado anteriormente y teniendo el presente, el punto final, el de hoy, tasas del Banco de la República en sus mínimos y la inflación en sus mínimos, les traigo estos dos puntos. Este punto aquí que es el 2008 y este punto aquí que es el 2016. Miren que después del 2008, el gran movimiento alcista que tuvo el Colcap. Y después del 2016, miren que tuvo también un movimiento importante al alza, el Colcap. Entonces, en ese orden de ideas, marco esos dos momentos. ¿Por qué? Los estoy marcando porque son los dos momentos en donde las tasas del Banco de la República empiezan a caer de manera dramática. Lo mismo aquí, de manera dramática. Entonces, en ese orden de ideas, se presentan las condiciones de alta liquidez para el mercado. Cuando hay la alta liquidez en el mercado, se presentan las condiciones de tener yo recursos muy frescos y a un costo muy bajo, en donde yo puedo empezar a mirar y a tener aversión al riesgo, de los cuales el mercado accionario se puede volver muy interesante. Ahora, si yo, por ejemplo, puedo acceder como persona natural a un crédito mucho más bajo en términos de costos, pues yo tranquilamente podría ver el mercado accionario como una oportunidad. ¿Por qué? Pues si bien es cierto, el mercado accionario tuvo una gran caída por allá en el 2000, a inicios de 2020, en el primer trimestre del 2020, una caída tremendísima, yo podría literalmente utilizar el apalancamiento para invertir en el mercado accionario. ¿Sí? Eso es una de las formas de invertir. Ahora bien, si yo voy a mirar en detalle el Colcap, vamos a mirar acá. Aquí, ¿me confirman si están viendo mi otra pantalla? ¿El Colcap lo están viendo allí? Sí, Javier, sí se ve. Perfecto. Este de aquí es la gráfica. Esta gráfica la traigo con el fin de que miremos el Colcap desde el año 2008, que les mostré ese gran crecimiento que hubo en el 2008. Estábamos hablando de un crecimiento aproximadamente de... A ver, un gran crecimiento que tuvo aproximadamente del 193%. Ojo con eso. Un crecimiento de 3 dígitos en el 2008.
Alguien dirá, Javier, sí, eso es cierto. Aparte de eso, en esa época fue donde el petróleo subió hasta $150 por barril. Y muy seguramente la analogía o la comparación que hacemos es con el comportamiento del mercado de materias primas. Y tienen toda la razón. Van a tener toda la razón. Efectivamente, esto fue todo el boom de materias primas en esa época. Y luego viene pues estos decrecimientos. Sin embargo, es importante resaltar lo siguiente y yo quiero invitarlos a ustedes que lo miren de la siguiente manera. Cada vez que hay caídas fuertes, y esto yo lo insisto muchísimo, cada vez que hay caídas fuertes, vienen rebotes. Por ejemplo, en este caso de aquí, hubo una caída, un retroceso importante del 25%. Luego vino y rebotó de ese 25%, rebotó un 22, 23%. Y así sucesivamente. La bolsa se mantiene en ese ejercicio, el estilo de electrocardiograma, ¿no? Yo lo que quiero invitarlos a ustedes es a que empiecen a abrir su percepción, a que cuando usted empieza a distribuir su capacidad de inversión dentro de un portafolio y le asigna una porción de ese portafolio a la renta variable, usted muy seguramente es de aquellas personas que empieza a ver el mercado caer y usted dice, no, esto va más para abajo y se la empiezan como narradores o como haría cualquier analista futbolista de fútbol, no sé, no quiero mencionar a ninguno para no meterme en problemas, pero es que desde la barrera y detrás del micrófono es muy fácil, ¿sí o no? No, esto va para abajo, sí, uno llega y dice, no, esto estaba aquí en 1776 y empieza a caer y esto sigue cayendo y dice, no, esto va para abajo y apenas rebota, no, esto definitivamente sigue cayendo. Pero recuerden que los mercados ni caen de manera perpetua ni suben de manera perpetua. Por eso, cuando usted ve las oportunidades, las ve cuando el mercado ha caído. En este instante, el mercado ha caído desde el corrido de este año, tuvimos una caída del 47%, pero si lo tenemos dentro de toda la referencia, el máximo histórico que es este de acá. Este de acá nos ha dicho pues, que ha caído aproximadamente el 40% si lo miramos hasta acá, el 56% si lo miramos hasta acá, pero ha caído el 40,22 si lo tenemos al cierre de hoy. Es decir, que el mercado todavía tiene un gran potencial de volver a subir todo eso. ¿Qué condiciones se deben dar? Lo primero es que en esta ocasión yo le quiero decir a ustedes que un inversionista lo que hace es que evalúa y monitorea las posibilidades. ¿Cuándo? Cuando el mercado está en precios bajos o cuando el mercado está en precios altos. La mayoría de inversionistas ven esta caída y lo único que hacen es arropar y abrazar el pesimismo, el derrotismo. No, este mercado colombiano y empiezan, no, que esto va más para abajo, esto más para abajo y esto va más para abajo. Pero resulta que cuando empieza a subir, los deja el tren, porque siempre están viendo el derrotismo, siempre están pronosticando la catástrofe. Y esos son muchos inversionistas. Yo he sido corredor de bolsa por más de 3 años y me he encontrado con mucho inversionista catastrófico. Cuando el mercado empieza a caer, inmediatamente empiezan a ver el futuro y un futuro al estilo de Terminator, ¿cierto? Un futuro catastrófico. Pero se les olvida la historia, que los mercados rebotan, los mercados también absorben las buenas noticias. Cuando estamos rodeados de noticias que uno considera como malas, las noticias menos malas se vuelven buenas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero mostrarles a ustedes es que ya el mercado ha sido muy fuertemente castigado. El mercado accionario colombiano ha sido fuertemente castigado, ya tiene un castigo tremendo y ese castigo no va a poder sostenerse por toda la vida. En este instante tenemos un mercado accionario altamente bajo, es decir, 40% más barato de lo que estaba en el 2011. Obviamente hay que tener presente que han salido acciones de la canasta del Colcap durante todo este tiempo, ¿no? Ha salido Isagen, ha salido, bueno, Éxito todavía está ahí, pero casi que está saliendo. Han salido varias acciones del Colcap. Ha salido Carvajal, bueno, salieron varias acciones. Entonces, en ese orden de ideas, pues también eso impacta el valor de la canasta. Ahora, eso no significa que si se van acciones, no significa que no entren acciones, han entrado también acciones. En este caso, por ejemplo, para este mes, se espera que entre al índice el Colcap o entre con Concreto o entre Terpel. Es decir, no por el hecho que salgan acciones del índice, no implica que no sean reemplazadas. Pueden entrar otras compañías. Ahora, tenemos un 40% de precios bajos. Ahora la pregunta es, ¿usted compra cuando el precio está alto o el precio está bajo?
Los inversionistas que son realmente entrenados, los inversionistas que saben, invierten cuando los precios están bajos. No invierten cuando los precios están altos. Eso solamente lo hacen los rebaños, los que compran acciones cuando le hablan de las acciones hasta en la peluquería. Entonces, en ese día eso pasó con Ecopetrol, ¿no? Cuando ya uno empieza a escuchar que hablan de acciones hasta en la peluquería, es momento de vender Ecopetrol. En este caso, nadie, hay una apatía tremenda, nadie quiere comprar acciones. Este mismo ejercicio de aquí que estamos viendo acá, es el que estamos viendo acá, esta caída fuerte de acá. Lo que pasa es que esta es más vertical, la hizo más rápida, esta la hizo más lenta. Ahora bien, tenemos que enfrentar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Tenemos un dólar que ha estado en un ciclo bastante importante, largo de, de debilidad, ¿sí? Miren, aquí está, este es el dólar. Y entonces en ese orden de ideas empieza a ser más atractivo invertir en Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues es un mercado supremamente grande con muchísimas compañías. Y aquí tenemos Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2000, en todo este año, por ejemplo, miren todo el movimiento alcista que ha tenido, está en sus máximos históricos. Si lo miramos en rangos mucho más amplios, miren, aquí está. En el rango más amplio estaríamos hablando de un máximo histórico, es decir, no ha parado de subir desde el 2009, no ha parado de subir, lleva aproximadamente, pues, no, miren todo esto que lleva, pues la caída más fuerte fue en el 2008, aquí está, miren, aquí está, todo esto de acá, y pues, de ahí no ha parado de subir. Entonces, al ser un mercado que todavía sigue siendo muy atractivo, pues entonces, ¿para qué invertir en Colombia? Eso estamos, o sea, decir, lo estoy hablando desde el punto de vista de los inversores internacionales. Si yo tengo aquí la posibilidad de seguir subiendo, pues ¿para qué compro Colombia si estoy aquí invertido en dólares? Sin embargo, como les insisto, estas subidas no son eternas. El mercado estadounidense está dependiendo única y exclusivamente de la Reserva Federal y de la política expansiva del gobierno nacional, en este caso, gobierno federal de los Estados Unidos y de las políticas del gobierno federal. Entonces, así, lo único que está, todo esto, por ejemplo, todas estas volatilidades que están teniendo aquí, o sea, ustedes ven estas caídas fuertes, estas subidas, única y exclusivamente responden a los estímulos. Es decir, ¿se van a aprobar más paquetes de estímulos? No, ¡pum!, se cae. Ah, sí, 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 ya se van a aprobar, ¡pum!, suben. Es decir, solamente está respondiendo a las condiciones de estímulo monetario que haga la Reserva Federal o que haga los paquetes de rescate que haga el presupuesto nacional, el presupuesto federal de los Estados Unidos. Ahora bien, la pregunta es, ¿las compañías responden a esos estímulos? Pues los estímulos todavía no, digamos que los datos de desempleo en Estados Unidos siguen siendo bien tremendos, obviamente por todo el tema de cuarentenas, pero no significa que la salud de la economía estadounidense esté buena. Como les digo, antes de que apareciera la cuarentena y la pandemia en sí, se declarara el COVID-19 en pandemia, ya Estados Unidos estaba mostrando unos niveles de recalentamiento económico tremendos y ya estaba a puertas de una recesión en términos de crecimiento económico. Así que entonces, esto en algún momento tendrá que parar. Así como hubo esta caída, en algún momento tendrá que parar. Así pues, si esto llegara a ocurrir y el mercado estadounidense empezara a perder atractivo, pues los inversores internacionales empezarán a ver un gran atractivo en nuestro país. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes es, ¿usted prefiere, obviamente esto se puede demorar semanas, se puede demorar meses o se puede demorar semestres? Yo no tengo la bola de cristal para decir exactamente aquí va, esto va a voltear y va a subir. Lo único que les digo es que los indicadores, ya todos los indicadores muestran que se aproxima y se viene un movimiento fuerte alcista en el mercado accionario colombiano. Mi tesis es que este año, no sé, este año no vamos a ver cifras positivas en el Producto Interno Bruto. El 2021 seguramente sí, ya se hablan del 5 o por encima del 5, se hablan hasta del 6%. Ahora, yo insisto, si usted le presentan esta oportunidad o le presentan esta posibilidad, el mercado accionario colombiano a un nivel de 40% de caída, o sea, está un 40% más barato de lo que estaba por allá en el 2011, ¿usted personalmente qué diría? ¿Esto se va a poner más barato o se va a poner más caro?
Pues ya nos mostró el mercado que más barato no se va a poner, ¿sí? Ya nos mostró el mercado que a inicios del 2020 salió a comprar todo lo que le regalaron, todo lo que regalaron y no han permitido la caída porque el mercado cada vez que aparecen vendedores, el mercado de los inversionistas institucionales empiezan a acumular. Esta es la etapa de acumulación. Están acumulando los grandes billeteras porque cuando los inversionistas internacionales vean en Colombia un gran atractivo, esto se va a disparar. Y entonces, ¿en qué momento decidir comprar? Eso ya cada uno lo toma la decisión, el timing de cada uno lo tiene, lo tiene definido cada inversionista. Vamos entonces a seguir con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo eh, temático. Aquí yo les he traído un mapa de la rentabilidad histórica en la última década, en donde obviamente estas cifras varían, ¿no? Pues porque todos los días cambian, todos los días el mercado de renta variable sube, baja, las acciones varían y por lo tanto estos valores cambian. Esta foto pues la tomamos hace como un par de semanas atrás, entonces ha podido cambiar. Las acciones que más han castigado pues es preferencial a Avianca. Esto es una acción que definitivamente, yo digo definitivamente, quien compra ahí yo no sé qué está viendo, es una compañía que tiene patrimonio negativo, literalmente si llegan a liquidar a usted no le tocaría nada, sino antes al contrario, usted queda debiendo. Vende la compañía alquilada y usted queda debiendo. Entonces esta acción, por ende, yo la excluyo, la que más ha caído, no la tengo dentro de mi radar. Con concreto, eso es la segunda acción de mayor pérdida. Obviamente en este instante ha empezado a subir, esto ha reducido su caída porque tiene la posibilidad alta que entra el Colcap, entonces los inversionistas empiezan a comprarlo. El rebalanceo del Colcap es el 31 de octubre. 31 de octubre sería el viernes 30 de octubre. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay inversionistas que están empezando a comprar, adelantándose al rebalanceo. ETB es una compañía que sí, definitivamente también ya la tengo fuera del radar. Es una acción que yo hace más de 10 años escucho que esa acción es una preciosura, es una divinura, es una, mejor dicho, es la joya de la corona, porque vale no sé cuántos miles de pesos por acción. Y esa historia la vengo escuchando desde 1.400 pesos por acción de la ETB. Hoy en día la ETB vale 200 pesos, ¿cierto? Y seguirá valiendo menos, menos va a seguir valiendo. ¿Por qué? Porque tiene algo que no han querido ver muchos analistas. Tiene un sindicato que no deja venderla. Entonces, la compañía necesita con urgencia una renovación tecnológica. Hace 5 años atrás, tranquilamente esa renovación tecnológica podría costar 1 billón de pesos. En un sector supremamente competitivo, que es el de las telecomunicaciones. Y han intentado venderlas. Telefónica intentó comprarla en su momento a 1.000 pesos por acción. El sindicato no la dejó vender. Hoy en día vale 200 pesos por acción. Y sin embargo la siguen intentando vendiendo. Creo que no la van a vender nunca y más bien van a acabar con la compañía y el sindicato la va a matar. Es mi opinión, no es la realidad absoluta. Así pues, entonces empezamos a analizar las acciones a partir de aquí, de preferencial Cementos Argos para abajo. Preferencial Cementos Argos es la acción preferente de Cementos Argos, es la misma compañía, lo único que es que esta tiene dividendo preferente, aunque no se decreta dividendo preferente, no tiene derecho a voto, ni tampoco tiene voz en la Asamblea General de Accionistas, y esta aquí es la ordinaria. Es la misma compañía y es una cosa que absurdo que en Colombia uno ve este tipo de cosas, que la misma compañía vale diferente. O sea, es decir, es más barato comprar la preferencial que comprar la ordinaria. Entonces, en este orden de ideas, empezaríamos a mirar estratégicamente hablando qué acciones son las más interesantes para empezar a armar un portafolio de cara a una reactivación económica. Colombia yo creo que no se ha metido o no se ha aprobado tantas ayudas económicas como lo ha hecho esta pandemia. Es decir, toda esa cantidad de plata que ha ingresado a la economía colombiana y la que va a ingresar por efecto de gasto de inversión por parte de la nación ha sido literalmente absurdo. O sea, yo nunca he visto unos niveles de gasto tan altos, obviamente, por temas de pandemia. Sin embargo, los sectores que más se van a ver beneficiados, gústele a quien le guste, va a ser el sector de la construcción. Así que entonces, si usted, en el caso tal de que usted, por ejemplo, tenga dudas de lo que le estoy diciendo, el
los subsidios a las viviendas de interés social y las viviendas no social, de interés no social, que son NOVIS, lleva más de 10 años, lleva más de 10 años en Colombia teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque es lo que más dinamiza la economía colombiana. Es más, yo me atrevería a afirmar que el PIPE, por ejemplo, que el PIPE, luego PIPE 2, luego vino la transformación y la mutación del PIPE 2, que se volvió un plan para la prosperidad y no sé qué, un nombre larguísimo, pero todo simplemente converge en lo mismo, estímulo a la propiedad, a la vivienda, a la construcción, a la infraestructura, vías de 5G, empezaron con las vías de 4G, es decir, todo el tema que tenga que ver con construcción y crecimiento se va a ver absorbido por esta compañía. Entonces, ahí tienen un dato bien interesante. Usted la va a conseguir hoy un 67% más barata en su máximo. Y Cementos Argo un 64%, 63% más barata de su máximo. Ecopetrol un 66% más barata de su máximo. Obviamente, en este momento usted diría Ecopetrol, ¿para qué? Si el precio de las materias primas, el petróleo no ha podido levantar cabeza a los $40 por barril, una referencia a WTI, y aparte de eso, estamos hablando de una transformación dinámica del combustible fósil al combustible renovable. Entonces, pero Ecopetrol también ya está incursionando en lo que son las granjas solares, y se está transformando a ese tipo de tecnologías. Bueno, ya cada quien toma sus decisiones. Y aquí en adelante empezamos a ver la preferencia del Grupo Argos, un 61% más bajo de su máximo histórico, preferencia al Grupo Sura un 57%. Es decir, si yo les digo, si les muestro a ustedes y les empiezo a mostrar a ustedes acciones con un potencial de un 61%, de un 57% potencial de valoración, uno empieza a decir, son cosas muy interesantes, no son cosas que estemos hablando o que yo me las esté inventando, son cosas que ya la vamos a mirar para que se den cuenta. Es decir, yo, por ejemplo, bueno, el sector financiero es un sector que ya viene acá, el preferencial Bancolombia, Bancolombia Ordinaria, preferencial de vivienda, preferencial Colombiana, esta ya es holding. Pero estas de aquí, por ejemplo, el sector financiero, yo les digo a ustedes, el sector financiero es uno de los que más se va a beneficiar cuando toda esta liquidez que está acumulada literalmente a reventar dentro de los bancos empieza a salir a la economía. ¿Quiénes van a ser los más beneficiados después del sector? Construcción, el sector financiero, las transacciones. Cuando la economía se mueven las transacciones y por ende las utilidades de los bancos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes las mejores acciones, por así decirlo, que menos caídas han tenido? Pues son ISA y Grupo Energía Bogotá, son las mejores acciones que menos caídas han tenido. En este momento, ISA está atacando su máximo histórico. Una acción que literalmente yo digo, es una acción que yo definitivamente digo, wow, me quito el sombrero. Una acción que en el 2003 valía 700 pesos por acción, hoy en día vale 21.400 pesos por acción. Estamos hablando de aproximadamente 20 años. ¿Cuántas veces se multiplicó? Las que usted quiera. Así que, bueno. Vamos entonces a mirar algunos ejemplos con ejemplos claros y prácticos de lo que estoy viendo yo acá. Vamos a mirar, por ejemplo, el Cementos Argos, que es algo que les estaba planteando ahorita en la presentación dentro de las acciones de mayor caída en los últimos 10 años. Y ustedes me dirán, y lo analizarán por sus propios ojos, me dirán si eso no es, o por lo menos si es una posibilidad o no una posibilidad. Cementos Argos es una acción que estuvo coqueteando por encima de los 12.400 pesos. Y estamos hablando del 2017. Por acción. Hoy en día vale 4.565. La pregunta que yo les hago hoy, Cementos Argos es una acción o es una compañía dentro del grupo empresarial antioqueño. Sí, si alguien me dice, Javier, pero es que el nivel de deuda de Cementos Argos es altísimo. Sí, claro, pero también ha hecho un manejo de deuda muy interesante. Aparte de eso, ha salido de activos o de inversiones no estratégicas. Ha hecho un reperfilamiento de su deuda. Sí, es cierto. Todo lo que usted me diga es cierto. Sin embargo, yo a esta compañía, por ejemplo, personalmente creo que es una de las acciones que más se va a ver beneficiada en el momento que todo esto empiece a traccionar, la economía empieza a traccionar. A hoy tenemos estamos hablando del cierre hoy estamos hablando de un 64.59% desde su máximo histórico. Entonces la pregunta que yo les hago es,
no está muy atractiva Cementos Argos. Si la miramos en un marco de tiempo de largo plazo, entre 5, 8 y 10 años, ya la pregunta está ahí en el aire. Usted ya decide si es o no es. Ahora miremos preferencial Cementos Argos. Pues de pronto uno dice, no, pues que de pronto Javier está ahí manipulando ese graficador y nos está tratando de timar. En este caso, la preferencial a hoy, al precio de hoy, tiene un retroceso del 68.23%. Señores, esto que les estoy mostrando yo a ustedes es lo mismo que está haciendo los administradores de portafolio. Los administradores de portafolio, me estoy refiriendo a los administradores institucionales, los que administran sus fondos, sus recursos de pensiones, los fondos de pensiones. Todo esto lo está analizando. Y créanme que esto empieza a ser muy atractivo. Esto no puede durar toda la vida acá abajo. Así como subió tan fuerte, miren que subió desde los 200, bueno, esto estamos hablando de pronto un error de data, de los 7.400, por poner un caso, subió hasta los 11.670. Así como subió, miren que el activo también ha caído. La pregunta es, ¿esto podrá caer para siempre? La respuesta es un rotundo no. ¿Podrá subir para siempre? La respuesta es un rotundo no. Así que entonces, mirándola así por encima, acciones como esta, acciones como, miremos por ejemplo el caso de Preferencial Bancolombia, llegó a estar por encima de 30.000 pesos por acción, hoy en día 38.000 pesos por acción. Hoy en día estamos hablando de 25.000 pesos. Mire, llegó a estar en 48.000 pesos por acción, señores. Esta acción a hoy, al cierre de hoy, está con una caída del 48.26%. Entonces, en ese orden de ideas, es que yo quiero plantearles a ustedes que lo que estamos viendo hoy en día es netamente una gran oportunidad para aquellas personas que quieran empezar a construir y a armar un portafolio. Ojo que cada uno es un universo diferente. ¿En qué sentido? Yo les digo lo siguiente. Hay quienes les gusta invertir todos los días, entrar y salir. Eso es un perfil de inversionista. ¿Está bien o está mal? Todo van gustos. Hay quienes les gusta la hamburguesa con cebolla y hay quienes les gusta la hamburguesa sin cebolla. Hay otros que les gusta la hamburguesa sin cebolla, pero con salsa de ajo. Hay otros que les gusta que sin cebolla y sin salsa de ajo. O sea, hay gente que quiere invertir y sacar la plata dentro de un mes. Bueno, si el mercado le da, está bien. Entonces, en este orden de ideas considero, y es mi posición, en el mediano plazo, estoy hablando de un marco de tiempo por superior a 5 años, tiene todo el potencial de tener retornos, ojo con lo que voy a decir, retornos por encima de 2 dígitos, hasta de 3 dígitos en acciones en Colombia. La fiesta, el parrandón que se está viviendo en Estados Unidos en mercado de renta variable es finito, es finito. Y cuando estalle, le van a quemar las pestañas a más de uno. Obviamente, como les digo, todos son ciclos, todo se repite y decir que esto va a pasar dentro de 2 meses o dentro de 3 semanas sería una responsabilidad de parte mía. Sigo considerando que el precio de las acciones está muy abajo, con compañías que están generando utilidades. Ojo con eso. Tienen gobierno corporativo y aparte de eso distribuyen utilidades a través de dividendos. ¿Qué más le pide usted a la vida? Entonces, a los precios actuales sigo insistiendo que están regalando acciones en Colombia y los inversionistas institucionales así lo están viendo. Por eso es que estamos viendo el mercado accionario en Colombia con esos niveles de defensa que lo están viendo por acá. Por debajo de este porcentaje, el mercado sale y compra. Miren, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Tratan de atacar la zona de los 1170 puntos, por debajo de los 1170 y salen y lo defienden, y salen y lo defienden. Miren cómo salen y aparecen las colas de piso. Salen, lo defienden, salen, lo defienden, salen y compran. Hoy, por ejemplo, dio durísimo abajo y salen, lo defienden y salen, lo compran. Salen, lo defienden y lo mantienen por encima del nivel de los 1165, 1170, que es el parabólico 1165. Así pues, entonces, eso es lo que pues quisiera compartirles a ustedes. Yo, pues, en definitiva, sí, soy un convencido que las condiciones monetarias están dadas para que los niveles de riesgo de los inversionistas empiecen a mirar y a migrar hacia mercados que estén dando por lo menos posibilidades de retornos de 2 dígitos y superiores a la renta fija. En este momento la renta fija no es una opción.
Si usted está líquido, muy seguramente estar paniqueado, ¿dónde meto la plata? Porque las tasas están supremamente bajas y los retornos son casi que negativos. El pánico también es tan grande que muchas personas prefieren estar en retornos negativos a tener pérdidas potenciales. Muy bien. En ese orden de ideas, abro entonces nuestra zona de preguntas para mirar quién tiene dudas de lo que acabamos de hablar acá o por lo menos quiere argumentar algo diferente, que es válido también. Javier, muchísimas gracias por haber estado, por haber participado, por empaparnos de tu experiencia y de lo que estás viendo en el mercado, que pues es muy importante. Todas las preguntas quedaron supremamente claras. Muchísimas gracias por haber participado en este evento dirigido por Capital Markets del FIC de ICESI. Y pues nada, simplemente nos queda agradecerte por esto. Vale, no, con todo gusto. A ustedes muchas gracias por la invitación. Dale, Javier. Bueno, Muchas entonces, gracias, Javier. muchas gracias, Javier. Bueno, para servirles.